Bien, fíjense, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿verdad?, novedosa y que ya ha tenido varios avances dentro del mundo de las ciencias médicas, ¿bien? Entonces, a veces no comprendemos del todo cómo funciona y básicamente tiene que ver con Big Data y con redes neuronales, ¿sí? Por lo menos lo que es la Big Data tiene que ver que suele manejar una cantidad de información, como su nombre lo indica, de datos o de variables muy grande. Por lo menos un médico, supongamos que tenga experiencia X cantidad de tiempo y haya visto 3.000 pacientes, ¿sí? Para dar un ejemplo. Las herramientas de inteligencia artificial van a manejar datos no equivalentes a 3.000 pacientes, sino a 30 millones, 300 millones de pacientes. Entonces es una diferencia sumamente grande, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo, imagínense que esos 3.000 pacientes que ha visto un doctor se ejemplifica, ¿verdad?, con esta figura. Y esos datos, si tú los unes, ¿verdad?, a través de líneas, es como la interrelación que hay entre precisamente las variables que estás viendo en un paciente que obtienes por el examen físico, el interrogatorio o los paraclínicos, y te puede dar dos figuras, o que sean una ballena o que sea una figura más parecida, ¿verdad?, a una especie de meteorito. Entonces esos vienen a ser los diagnósticos diferenciales. Mira, este paciente puede tener o esta enfermedad o puede tener esta otra, ¿sí? Y eso ocurre en la práctica diaria, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, tienen una cantidad de datos tan alta, ¿verdad?, una diferencia tan grande, que va a tener una imagen parecida a esta, que obviamente si uno de los puntos ya muy simplemente se puede ver la imagen, en este ejemplo de la Mona Lisa. Es decir, atina el diagnóstico con suma precisión, sin tantos diagnósticos diferenciales con los que pudiese confundirse. Bien, entonces otro punto a favor de la inteligencia artificial es precisamente que no suele correlacionar las variables tipo acción-reacción o con algo, una correlación obvia o evidente, ¿verdad?, como si hacemos los médicos e inclusive todos los seres humanos, ¿sí? El médico pudiese pensar, si el paciente tiene una infección urinaria, eso lo va a llevar a tener fiebre, ¿sí? Por darles un ejemplo, la inteligencia artificial maneja este tipo de relaciones entre las variables que son lógicas o acción-reacción, como usted lo quiera ver, variables independientes, variables dependientes, ¿sí? Pero también es capaz de percatarse de correlaciones entre dos variables sin que haya una explicación de qué correlaciona una con otra. Por ejemplo, estadísticamente se ha visto que en ciertos países que hay un alto consumo de chocolate suelen haber más personas que han ganado el premio Nobel. Otro ejemplo es que estadísticamente se ha visto que las personas que tienen las manos más grandes suelen leer más rápido y no se sabe por qué. O sea, se pudiera estudiar que quizás por culpa de algún gen, un conjunto de genes que esté involucrado en el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, lo que fuera, o en la lectura, que tiene que ver también con el lenguaje, ¿verdad?, ciertas áreas del cerebro, pero no se sabe el por qué. La inteligencia artificial se maneja muy bien con este tipo de variables donde no se sabe el por qué una variable sube y la otra también, y una baja y otra también. Entonces, y no necesariamente se la dice al usuario. Entonces eso hace que pueda ver ciertos o predecir ciertos resultados cuando el médico no, o el técnico que está creando o manejando la inteligencia artificial no se percata de ello porque no tienen correlaciones lógicas esas variables. Bien, entonces eso le da suma precisión a muchas herramientas de la inteligencia artificial por sobre el análisis que solamente un doctor sin utilizarla pudiera tener. Entonces, a partir de estos momentos, acá, ¿verdad?, en el Grupo Médico Alianza Latinoamericana, vamos a estar usando estas tres herramientas de inteligencia artificial que les quiero presentar. Esta acá se llama Cardio Signal, ¿sí? Y es muy interesante porque si el paciente en estado de relajación se coloca el celular en su tórax durante un minuto, puede detectar los sonidos del corazón y descartar o verificar la presencia de la fibrilación auricular, ¿sí?, que es un tipo de arritmia que tiene la peculiaridad hacia los atrios o las aurículas no se contraigan de forma eficaz y suele propiciar tromboembolismo, ¿sí?, al cerebro.
Entonces eso, y obviamente, consecuentemente, eventos cerebrovasculares, coloquialmente conocidos como derrames, ¿verdad? Como lo conoce la gente que no tiene nada que ver con las ciencias de la salud. Y entonces es importante descartar en ciertos pacientes que haya o no esta patología que es la fibrilación auricular, y esta herramienta lo puede hacer, ¿sí? Entonces actualmente estamos contando con esta herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Otra herramienta, ¿verdad?, que estamos utilizando a partir de este mes es esta acá, que se llama Derma AI. Y que pertenece a un grupo más grande que se llama Visual DX, ¿sí? O Visual DX, que permite a través de una foto, ¿verdad?, tomada en un lugar bien iluminado y con una cámara de relativa buena resolución, ver qué patología dermatológica tiene el paciente, porque igualmente compara esa imagen, ¿verdad?, con un banco de datos que, como les comentaba anteriormente, es sumamente grande y puede precisar qué enfermedad a nivel dermatológico tiene la persona. Actualmente estamos contando también con esta herramienta de inteligencia artificial acá en el Grupo Médico Alianza Latinoamericana, ¿sí? Y el tercero, que es la que más me gusta, ¿verdad?, porque es sumamente, me gustó muchísimo esta herramienta de inteligencia artificial, por eso decidimos incluirla, ¿verdad?, como parte de las herramientas que utilizamos acá para el diagnóstico y la evaluación y tratamiento de los pacientes. Es esta que está acá, ¿verdad?, que se llama ResApp, ¿sí? Y que toma una especie de nota de voz muy corta, de apenas unos segundos, de la tos de una persona para precisar ante qué patología respiratoria están, ¿sí? Bueno, los médicos estamos en muy buena, y cualquier persona en realidad está en muy buena capacidad de escuchar una tos seca y una tos húmeda, ¿verdad?, con presencia de flema. Eso se suele distinguir con relativa facilidad. Bueno, ya los médicos estamos adiestrados para escuchar la tos de la tosferina, ¿verdad?, que es la tos quintosa, pero esta herramienta es capaz de distinguir entre prácticamente cualquier enfermedad o patología que sea capaz de producir el síntoma tos, ¿sí? Entonces fíjense lo interesante, ¿no?, de esta última aplicación y de todas básicamente. Recordemos que tienen el sonido tiene características, ¿verdad?, como la amplitud, la frecuencia, el timbre, que para un artefacto eléctrico, un dispositivo, es mucho más sencillo precisar con muchísima exactitud todos los valores, ¿verdad?, que esté arrojando ese sonido, a diferencia del oído humano, inclusive para alguien que se dedique a la música o etcétera, ¿sí? Entonces también fíjense que todas estas son aplicaciones que se colocan sobre información numérica, es decir, cuantitativa, que pueda arrojar el paciente, ¿verdad? Tanto el sonido como la imagen también. La imagen también tiene un montón de datos, ¿verdad?, en cuanto a su resolución, los colores, etcétera, que pueden traducirse a un número, y por eso de allí la precisión de todo esto. Ya obviamente para cosas más subjetivas como un síntoma, como por ejemplo el dolor de cabeza o cierto tipo de sensaciones del paciente, como lo que se siente cuando hay náuseas, cuando hay dispepsia, etcétera. Ya estos artefactos tienen mucha más dificultad que el interrogatorio de un doctor, porque son datos subjetivos, ¿no? Por lo menos el dolor es percibido por cada paciente de forma distinta, entonces es difícil que con uno de estos dispositivos de inteligencia artificial se pueda precisar o llegar a un diagnóstico atinado cuando se depende de síntomas que son sumamente subjetivos, como por ejemplo el dolor y otras sensaciones muy individuales para cada paciente, ¿sí? Y precisamente eso sí, deben ser signos o valores cuantificables o variables cuantificables, para que entonces la inteligencia artificial pueda trabajar con ellos. Ya información más subjetiva es mucho más difícil, obviamente, de cuantificar, ¿sí?, y expresar en data que pueda manejar y llegar a una conclusión estas herramientas o algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esto es una tecnología que debemos verla como en su momento fueron los paraclínicos, ¿verdad? Cuando aparecieron los exámenes de laboratorio, las radiografías, las tomografías, etcétera. Ahora está apareciendo la inteligencia artificial, es decir, es una herramienta que nos va a ayudar a llegar a los diagnósticos de los pacientes con mucha más precisión. Antes, por ejemplo, de que aparecieran los exámenes simples de orina, los doctores de la antigüedad tenían, imagínense ustedes, que probar la orina. Igual las muestras de sangre las tenían que ver al trasluz antes de que apareciera
era las técnicas para el procesamiento tanto del hemograma como de la química hemática. Y eso obviamente ya todo cambió, ¿verdad? Gracias a la tecnología, a la ciencia, y ahora está apareciendo la inteligencia artificial. Entonces ya saben que en el Grupo Médico Alianza Latinoamericana contamos con estas herramientas de inteligencia artificial y estamos a las órdenes.